Bueno, pues, Señor Padre Santo, antes que todo te queremos dar muchas gracias, Señor, porque vemos, pues, de una manera muy hermosa cómo tú has extendido tu amor y tu misericordia hacia nuestras vidas, pues nos has permitido despertar, ver la luz del día, Señor. Nos has guardado en nuestra noche, Señor, pero aún nos has guardado en nuestra salida, nos has permitido llegar a nuestro lugar de trabajo. Padre, cuántas cosas no debemos de agradecerte. Te damos gracias el ver que nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, pues han tenido oportunidad también de despertar, de ver este día. Y Señor, pues el día de hoy que nos permites estar en tu presencia, te pedimos que nos ayudes a estar muy atentos, que todos nuestros sentidos estén alertas a las indicaciones, a las instrucciones, a la enseñanza que tú quieres darnos. Padre, que quites todo cansancio de nosotros, Señor, y aún que nos ayudes para que nuestro corazón esté dispuesto a las cosas que tú quieras hablarnos, pues los temas que estás exponiendo, Señor, tienen que ver con la vida cotidiana, con lo que vivimos a diario, y es muy seguro que hables directamente a nuestros corazones. Te pido, Señor, que metas tu mano y que nos permitas estar sensibles a ello. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. La gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios, creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones, tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra, tú eres grande.
Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Creador, Redentor, mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Buenos días, tengan todos. Gracias por este tiempo. Y yo quisiera que empezar con el tema. Se ha estado empezando a dar una serie de temas. Hace 8 días con el hermano Israel se compartió un tema acerca del tabaquismo y creo que estos temas son muy importantes porque son pues temas que están en boga, que son un problema y que además pues han causado mucho daño a la sociedad, a las familias. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de el alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que la Biblia nos dice de cómo se puede superar esto, que es lo más importante, qué propósito tiene la palabra de Dios en esto. Sin embargo, pues ustedes saben que este es un problema social, este es un problema muy, muy fuerte. Millones de jóvenes, de personas, de seres humanos con mucho potencial para hacer muchas cosas en la vida, acabar una carrera, casarse con una joven, tener un futuro brillante. ¿Cuántos han visto frustrado ese futuro? ¿Cuántos realmente no han llegado a eso? Cuando precisamente comenzaron en el uso del alcohol, en el uso de esta sustancia. ¿Cuántos también miles de niñas, de menores de edad han sido abusadas, han sido violadas por sus propios padres o familiares, inclusive cuando están bajo el efecto de esta sustancia, bajo el influjo del alcohol? Y una de las cosas que vamos a aprender es que cualquier tipo de drogas o alcohol dentro de nosotros, pues la verdad es que despierta pues literalmente ese animal que llevamos dentro, que todos traemos dentro. Entonces una persona que está bajo el influjo de alguna sustancia llega a hacer cosas de las cuales después se lamenta y se arrepiente, pero muchas veces es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque comienzan a despertarse dentro de nosotros impulsos, pasiones desordenadas que nos llevan a hacer cosas de las cuales uno ni se explica y que después nos vamos a lamentar. Y la mayoría de las personas que han caído en esta esclavitud, precisamente en estas trampas mortales, pues la verdad es que muchos no saben ni por qué, y empezaron con algo que ellos pensaban controlar, algo que ellos pensaban en un momento decir, pues yo lo dejo cuando sea, es una diversión, es algo que no es dañino, es solamente para pasar el rato. Pero eso terminó afectando totalmente su vida y totalmente la situación, el entorno que les rodea.
Entonces vamos a analizar las razones que Dios nos ha dado para prevenirnos de estos enemigos que pueden acabar con nuestra vida. Y también una de las preguntas que vamos a contestar es: ¿por qué se intoxica la gente de esta manera? Porque el alcoholismo es una intoxicación del cuerpo. ¿Por qué se usa el alcohol? Bueno, yo quiero decirles, y ahorita vamos a leer en primer lugar un texto, un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios se encuentra precisamente este pasaje que describe exactamente el proceder y describe la forma en cómo una persona así actúa. Proverbios capítulo 23. Este libro lo escribió Salomón, y Salomón lo que está haciendo es le está dando consejos a su hijo. Son consejos, o sea, para que nosotros entendamos el poder, el valor que tienen las palabras. Es un padre a su hijo. Y yo creo que todos los padres tenemos una gran carga, una gran preocupación por nuestros hijos, para que no tomen los caminos equivocados, o muchas veces para que no tomen el camino que nosotros tomamos. Dice así Proverbios 23, 29 al 35: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. ¿Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero? Y dirás: me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Fíjese la forma más increíble como la palabra de Dios describe, pues literalmente a una persona alcohólica. O sea, vemos aquí que la Biblia es actual, y aunque fue escrito hace muchos años, este pasaje 1000 años antes de Cristo, son los consejos sabios de un hombre, como dice la Biblia, que nos hacen entender sabiduría y doctrina, y describe una radiografía de lo que es una persona alcohólica. Y cuando habla la Biblia de este ay, siempre es un ay de lamento, siempre es un ay de dolor, siempre es un ay de quebranto. O sea, de alguien que se está lamentando o que está padeciendo las consecuencias de una mala decisión. Luego también dice las heridas en balde. ¿Para quién serán las heridas en balde? Habla de algo que no tiene provecho, habla de algo que no tiene razón. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Dice: para los que van buscando la mistura, van buscando la mistura. Ahora yo quiero, antes de ir al tema, yo quiero comentarles que dentro de nosotros hay como una naturaleza autodestructiva. Una naturaleza autodestructiva, lo dice la Biblia en Romanos. El apóstol Pablo en Romanos escribe: lo que hago no lo entiendo por qué lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, dice: apruebo que la ley es buena. Entonces, todos nosotros cada día enfrentamos esta situación que a veces tenemos dentro, el ¿por qué hice eso? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué dije esta mala palabra? Yo no quería decir esta grosería. ¿Por qué le grité a mi esposa? ¿Por qué me comporté de esa forma? No tenía intención de hacerlo.
Inclusive cuando uno va manejando, ¿por qué? Y ya te enojaste, ya dijiste algo y después a los pocos instantes empiezas a decir, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué me comporto de esa manera? Bueno, en nosotros hay una lucha, siempre. Hay una lucha constante de esa naturaleza autodestructiva y uno a veces dice, yo no entiendo por qué lo hice. Sin embargo, algo que debemos de entender nosotros es que nosotros no somos lo que pensamos, sino que nosotros somos lo que hacemos. Nuestras acciones son las que determinan mi personalidad. Lo que yo hago es lo que yo soy realmente. La forma como me comporto es la forma en como yo realmente soy. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo pienso que yo soy así, yo quiero ser así, pero realmente nosotros somos quienes, cómo actuamos. Entonces, las acciones que nosotros llevamos a diario, el lenguaje que usamos, la manera en cómo actuamos, la manera en cómo nos conducimos, eso refleja nuestra personalidad. ¿Y sabes cómo le han llamado a esto los seres humanos? Le han llamado, Carlos Marx le llamó la lucha de clases, Freud le llamó el problema del medio ambiente, otros escritores le llamaron el defecto trágico. Y querían buscar, inclusive Hitler, ¿no? Quería buscar una raza aria, o sea, una raza pura, que no tuviera este tipo de complejos, este tipo de situaciones. Y miren, cuando realmente vemos en la Biblia dice que cada uno se desvió. Todos a una se desviaron, todos a una se hicieron inútiles, nos desviamos. ¿Y nos desviamos qué? Tomando nuestros propios caminos. Erramos el blanco. La palabra pecado en la Biblia es la palabra errar el blanco. Es como cuando tú tienes un cuadro y en el centro tienes un punto y tiras con el arco y la flecha y en lugar de dar en el punto, das a los lados. Entonces erramos el blanco. ¿Cuál era el blanco? El blanco era la voluntad de Dios para nuestras vidas. Era la dirección que Dios tenía para nuestras vidas. Y eso viene cuando nosotros nos entregamos a Dios. Pero cuando no hay eso en nuestras vidas, erramos el blanco. El Señor es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces a veces nosotros por nuestros propios esfuerzos queremos hacer las cosas. Queremos dirigirnos al blanco, pero erramos porque no tenemos trazada la ruta, no tenemos el camino correcto por el cual debemos ir y entonces andamos pensando que hacemos lo recto, pero realmente estamos errando el blanco, estamos llegando a otro destino. Entonces, ese es el dilema humano y Dios quiere que veamos, mire cómo es la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios quiere que veamos dónde comenzó todo, para que no repitamos lo mismo nosotros. Recuerdo una persona que continuamente se enfermaba del estómago. Esa persona se enfermaba del estómago él y se enfermaba del estómago toda su familia. Entonces él preocupado, eran doctores y doctores, ¿no? Cada mes era uno, cada mes el otro y así, y era gastar en penicilina y ya tienes esto y tienes el otro y decían que tenían amibas y que tenían problemas estomacales y todo era así. Entonces, ¿qué pasó? Un día este señor se subió a revisar el tinaco del agua y la cisterna que tenían en casa. El tinaco era de asbesto, la cisterna no se le había dado mucho mantenimiento. ¿Sabes dónde estaba el problema? El problema estaba en la cisterna, en el tinaco, porque el tinaco estaba muy sucio. Además el asbesto, que ya ahorita ya casi no se usa, se usan más los tinacos de plástico, porque el asbesto desprendía ciertas sustancias o desprendía ciertas partículas que estaban dañando el estómago de toda esa familia. Y la cisterna estaba sucia. Entonces de ahí, cuando fueron a hacer pruebas, pues tenía una serie de bacterias, la cisterna, de bichos. Y entonces, ¿qué pasó?
se quitó el tinaco, se limpió la cisterna, se pusieron unos filtros y después de ahí empezaron a arreglarse los problemas estomacales de esa familia. Se empezaron a arreglar los problemas y bueno, así es la palabra de Dios. Dios siempre nos quiere llevar a la raíz del problema. El ir al médico, el tomar medicinas es bueno, pero no estaba arreglando el problema de raíz, y mientras no se arreglara la cisterna y no se cambiara el tinaco, pues la verdad todo iba a seguir igual y hubieran pasado más cosas y se hubieran complicado más las situaciones con esta familia. Y así también pasa con nosotros. A veces nosotros queremos arreglar un problema de una manera, pero no estamos yendo a la raíz del problema. Y nosotros necesitamos entender cómo funcionan las leyes. Hace 8 días, el ingeniero Salvador nos ponía un ejemplo acerca de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, o sea, esa ley funciona, la conozcamos o no la conozcamos, la ignoremos o no la ignoremos, esa ley funciona. Así también son las leyes espirituales. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio hay 5 cosas que Dios nos pide que hagamos como un principio fundamental, y viene un resultado de hacer estas 5 cosas. Y fíjese cuál es el resultado. Dice: ahora pues, Israel es el pueblo de Dios, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cuál es la consecuencia de hacer estas 5 cosas que Dios pide? Prosperidad. La palabra prosperidad en la Biblia es alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. Prosperidad quiere decir que te vaya bien. Prosperidad quiere decir que tengas éxito en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, en todo lo que emprendas, que te vaya bien. Eso es lo que quiere decir prosperidad, o sea, los buenos deseos de Dios para cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que hacer 5 cosas. Y esas 5 cosas, uno es guardar, en segundo lugar es servir, es amar, es andar y es temer a Dios. 5 cosas. Ahora, yo no puedo guardar los mandamientos de Dios si antes no sirvo a Dios. Yo no puedo servir a Dios si tampoco le amo. Yo no puedo amar a Dios si no ando con Él. No puedo andar con Él si no le temo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que tú tengas prosperidad. O sea, Dios quiere la bendición para todos ustedes y para sus familias, para todo lo que emprendas. Él no tiene malos deseos para nadie. Él quiere lo mejor para tu vida, bendecirte. O sea, que tú tengas esa bendición en tu vida, esa prosperidad, esa paz. Pero tenemos que guardar estas 5 cosas: amar, servir, temer. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en cuanto a lo que es precisamente esto de el alcoholismo, o sea, todos los problemas que vienen, es una situación que ha dejado en la ruina a muchas familias. Ha traído consecuencias muy fuertes en la Biblia. La pregunta es, la Biblia dice que es un pecado. Vamos a ver Habacuc capítulo 2, el versículo 15 y 16. Delante de Dios dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. O sea, aquí la Escritura nos dice que
tanto es pecado la persona que lo consume, pero también el que lo vende, o sea, el que da de beber a su prójimo. El que da de beber a su prójimo. Entonces, delante de Dios, el alcoholismo es una obra de la carne, es provocado por un instinto que muchas veces nosotros tenemos por esa naturaleza autodestructiva en nuestras vidas, y muchas veces es provocado por situaciones que vienen a nuestra vida, como muchas veces cuando empezamos con esto de jóvenes, pues es porque queremos imitar lo que hacen otros. Queremos de alguna manera caer o quedar bien en un círculo donde hay una presión social con los amigos, y empezamos ahí con esta situación de tomar. Y muchas veces también porque queremos huir de alguna realidad que no queremos enfrentar. Ahorita voy a explicar eso un poco más. El alcohol, pues hay diferentes tipos de alcohol. Hay el etanol, el metanol y el alcohol etílico, que es precisamente el que se utiliza para tomar. Es algo aromático, incoloro. ¿Y sabes qué provoca? Hay diferentes tipos de bebedores: bebedores sociales, bebedores emocionales y bebedores compulsivos o consuetudinarios. Y delante de esto, pues esto tú sabes que cuando ya uno está en esa situación, esto no respeta. Hay de todo tipo de personas: pobres, ricos, estudiosos, trabajadores, gente muy productivo que terminaron con todo lo que tenían. Ahora, delante de Dios, esto es un pecado. Dice Apocalipsis 21:8, fíjese lo que dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y hay otro texto en Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, donde dice que no entrarán en el reino de Dios. Dice el verso 10: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Una de las cosas que más hay controversia en cuanto a este tema es que ¿será una enfermedad o será pecado? Bueno, como tal la Biblia no lo llama enfermedad. Sí provoca enfermedades. Provoca enfermedades del hígado, provoca enfermedades del cerebro, provoca enfermedades del corazón, de los nervios, provoca enfermedades de todo tipo. Pero la Biblia le llama pecado. Ahora, porque si fuera una enfermedad el alcoholismo, aquí tengo una lista, sería la única enfermedad que se contrae voluntariamente. Es la que uno mismo va y se dirige precisamente a que me dé, o sea, sería la única enfermedad que se contrae voluntariamente. En segundo lugar, si fuera una enfermedad, sería la única que se tiene que pagar un permiso para vender bebidas alcohólicas. O sea, sería la única. ¿Por qué? Porque la gente paga permisos para venderla, para propagarla. En tercer lugar, sería la única enfermedad que viene embotellada y etiquetada y de diferentes precios. Porque no es lo mismo tomarse una cerveza que tomarse un whisky o tomarse algún otro tipo de bebidas. Sería la única enfermedad con la cual, la única enfermedad que la medicina no se compra en una farmacia, sino que se compra en una vinatería o en una licorería. La única enfermedad que su medio de contagio no es un virus o una bacteria, sino que se propaga por anuncios, por panorámicos, por propaganda o por presión social. Número 6, sería la única enfermedad que se paga por contraerse, ¿no? O sea, tengo que pagar para que me dé, para que siga esta enfermedad.
Número 7, sería la única enfermedad de la cual no se hacen investigaciones para encontrar el antídoto o la cura. Número 8, la única enfermedad sería por la cual se cometen abusos, golpes, accidentes, crímenes y delitos. 9, sería la única enfermedad por la cual te arrestan si la tienes. Y número 10, sería la única enfermedad por la cual una persona pues se pierde el reino de los cielos, iría al infierno eterno, lo que acabamos de leer en la Biblia, en Apocalipsis 21:8, que no entrarán en el reino de los cielos. Entonces la Biblia no le llama una enfermedad. Lamentablemente, cuando se le llama una enfermedad, entonces, pobrecito, entonces necesitamos una cura, necesitamos atención. Y la verdad es que sí, una persona necesita atención, pero la atención es de otro tipo. La Biblia le llama una obra de la carne que el ser humano va desarrollando como un apetito. Empieza a crecer ese apetito, ese deseo fuerte, y empieza un día por una invitación, se toma una cerveza, la presión de los amigos, y después eso va creciendo en cada uno de nosotros, o eso va creciendo en la persona, y obviamente los efectos que tiene, como es un desinhibidor, o sea, después ya no es una cerveza, ya después fueron más, y de esta manera la persona se va haciendo esclava de las personas, ¿verdad? Esclava del alcohol. Fíjese, hay un punto que a veces yo he escuchado y seguramente alguien lo ha oído, o a lo mejor lo tiene este argumento. Bueno, no es malo el alcohol porque Jesús convirtió el agua en vino. No es malo porque Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué hay de eso? Y sí, efectivamente, en las bodas de Caná, el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. Pero el vino en la Biblia es muy diferente a las bebidas que también el día de hoy tenemos. Por ejemplo, una copa de vino o una botella de vino tiene de 8 a 12 grados de alcohol solamente. Y el vino es algo que se fermenta. Sin embargo, el otro tipo de bebidas, el tequila, el ron, el brandy, la vodka, el whisky y otros destilados tienen hasta 40 grados de alcohol. O sea, es demasiado el alcohol. Y obviamente sería contradictorio que la Biblia misma en algunos versículos nos dice que no nos embriaguemos, que no te embriagues con el vino, y que también dice, ay de ti que le das de beber a tu prójimo. Sería algo contradictorio que Jesús fuera uno de los que emborrachó a la gente. Sería contradictorio. Porque mucha gente que piensa, ¿no?, que en esas bodas de Caná, bueno, Jesús convirtió el agua en vino y a lo mejor todos salieron de ahí, pero muy mal, ¿no? Fumigados salieron. La verdad es que no. En aquel entonces el agua no estaba tan purificada, no era tan potable el agua, y entonces a veces era más seguro tomar vino que agua. Inclusive a los niños en el tiempo, en la antigüedad, se les daba vino rebajado con agua. ¿Por qué? Porque era mejor para su salud el que tomar agua, porque el agua estaba contaminada. Entonces no había esos medios. El día de hoy, pues obviamente todas las bebidas que el día de hoy tenemos, pues tienen un proceso de fermentación más rápida que los vinos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una gran cantidad de alcohol en esas bebidas. Y los judíos y los griegos, cuando tomaban vino, le ponían 2 tantos de vino por 3 de agua. Es decir, era rebajado lo que estaban tomando. Y tú sabes que para fermentar el vino o para hacer el vino, ponían las uvas, las pisaban, las dejaban un tiempo para fermentarse y era un vino fresco.
lo que se tomaba en ese entonces era un vino fresco. Ahora, regresando al libro de Proverbios, donde dice, no mires al vino cuando rojea. La palabra rojea es la palabra Adam, habla de un vino fermentado que especialmente es embriagador, o sea, se sube. Y cuando el vino ya lleva mucho tiempo, ya es fermentado, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo mires, no lo tomes. ¿Por qué? Porque es cuando es más embriagador, y significa la palabra rojo. No mires al vino cuando rojea. Habla de aquellos que toman vino en un vino que ya está muy fuerte, que ya está muy fermentado, y entonces pega fuerte. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las consecuencias? Al fin como serpiente morderá, o sea, tarde que temprano va a causar una adicción, va a provocar un daño en tu vida. Yo no sé cuánto daño ha hecho el alcohol en la vida de personas que tú conoces, en los padres, en la familia, en los abuelos. ¿Cuántos problemas ha generado? Divorcios, golpes, cárceles, niños abandonados, abusos, ¿verdad? Pérdidas económicas muy importantes. Y no solamente eso, sino que también provoca enfermedades. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas. Empieza a haber lagunas mentales, empieza a ver lo que le llaman el delirium, ¿verdad? Las personas empiezan a ver cosas. Y cuando una persona está bajo los influjos del alcohol, ¿cuántas cosas llega a hacer? O sea, es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque al otro día ni se acuerda de lo que dijo. Oye, es que, ¿cómo andabas? Lo que dijiste, te peleaste con aquel, dijiste cosas, y la persona dice, pues es que ni me acuerdo. Y dice también el libro de Proverbios, serás como el que yace en medio del mar. Está hablando del efecto mareador del vino, y está hablando también de lo que provoca los sentidos, pero está hablando de la soledad que muchas veces queda la persona. Hay personas que pierden familia, pierden hijos y quedan totalmente solos, o sea, por el abuso del alcohol. Dice, serás como el que yace en medio del mar. Y dice también el verso 35, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. O sea, hay gente que en su borrachera, en su embriaguez, no saben qué pasó. ¿Cómo fue que me hizo esto? ¿Por qué traigo este moretón? ¿Por qué traigo aquí esta situación? No sé, no me dolió. Dice, el daño que le hizo el alcohol, y la triste realidad, cuando despertare, lo volveré a buscar. O sea, no sirvió esa experiencia, y seguramente cuando está ahí dice, no, ya es la última vez que lo hago, pero al día siguiente otra vez lo vuelve a hacer. Por eso la palabra de Dios dice, no mires al vino cuando rojea. No mires al vino cuando rojea. Ahora, ¿saben qué pasa? Cuando una persona está bajo el influjo del alcohol, aquí en el cerebro empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas, o sea, se baja la testosterona en los hombres. Los hombres, cuando están bajo el influjo del alcohol, hay una hormona, la hormona masculina es la testosterona, y en las mujeres es la progesterona. Bueno, la testosterona es lo que provoca virilidad en los hombres, es lo que provoca virilidad, poder. Sin embargo, cuando una persona está bajo los influjos del alcohol, una de las cosas que suceden, y eso está científicamente comprobado, pues bajan esa hormona.
Y entonces se dan más actos de homosexualismo en los varones cuando están bajo el influjo del alcohol, porque se bajan. O sea, una persona, en lugar de ser más activo sexualmente, se vuelve inactivo sexualmente. Ya no puede, muchas veces no puede tener una relación cuando está bajo los influjos del alcohol. ¿Por qué? Porque se ha bajado esa hormona. Y entonces, en lugar de provocar virilidad, poder, éxito, provoca lo contrario. Provoca lo contrario. Ahora, yo quiero que tú pienses en esto que la Biblia también nos comenta. Fíjense, en el libro de Primera de Timoteo, en el libro de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ¿por qué se intoxica la gente? Yo decía hace un rato, para escapar de la realidad y para sumergirse en un mundo irreal. Nosotros por naturaleza, los seres humanos, no somos valientes, somos cobardes. Muchas veces no queremos enfrentar nuestra vida en nuestros 5 sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Busca una salida, busca un anestésico. Y a ese anestésico llámale como quieras: alcohol, sustancias, drogas, cocaína, marihuana, crack, lo que sea, y lo usamos muchas veces para que nos ayude a evadirnos de la realidad. Tú ves las películas, por ejemplo, hasta en las películas se ve esto. Antes de pelear un vaquero, antes de pelear a alguien, antes de ir a hablar con una mujer, alguna persona, antes de ir a enfrentar a algún adversario, ¿sabes qué es lo que hacen? Agarran una copa, se la toman y ahora sí van y se agarran a balazos o se agarran a golpes. ¿Qué te está transmitiendo eso? El ser humano, para enfrentar la realidad, a veces necesita de algo. Antes de enfrentar la realidad en sus 5 sentidos, buscamos algo fuera de nosotros que nos ayude para liberarnos de nuestros problemas familiares. Y muchas veces es una manera, es una escapada de huir. Cuando hay problemas en la casa, ya no aguanto los hijos, este problema con mi esposa siempre me está reclamando, ¿qué hago? No puedo enfrentar esto en mis 5 sentidos, voy, me tomo unas copas y entonces ahora sí vengo y ahora sí dime lo que quieras y lo enfrentamos, o simple y sencillamente me escapo, me meto a un cuarto y ya no sé de nada. Como si pensara uno que de esa manera los problemas se van a acabar, pero realmente los problemas van a seguir creciendo como si fuera una grande bola de nieve. Cuando nos sentimos atemorizados, a veces vemos una situación que nos parece grande, como un gigante la vemos, y entonces ¿qué pasa? Corremos a unos tragos, corremos a un anestésico, a intoxicarnos, a un tequila, a un whisky, a alguna bebida. ¿Por qué? Porque pensamos que eso nos va a ayudar a escaparnos, y tal vez sí nos ayude a escaparnos, pero por un poco tiempo. Por 4 horas, por 10 horas, por unos días nada más, pero como quiera, siempre el problema va a seguir ahí, y es como subirte a la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, pues está arriba y te sientes eufórico, sientes que todo lo puedes, sientes poder, sientes una sensación de libertad, estás desinhibido, pero ¿qué pasa? Tú sabes que esa rueda de la fortuna está arriba, pero va a bajar algún día. Entonces la gente se termina drogando y tiene que estar drogándose o tiene que estar alcoholizándose toda la vida para poder enfrentar el mundo de esa manera. Entonces la Biblia nos dice en 1 Timoteo 1:5 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, yo quiero que usted se grabe esto en su mente. Ninguno de nosotros va a poder enfrentar la realidad de nuestra vida sin la ayuda de Dios, sin Cristo. En lugar de buscar salidas fáciles, anestésicos, o sea, si nosotros hemos huido de esta realidad,
Solamente con Dios, solamente en Cristo podemos enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos da valor, el que nos da poder. Dios nos dice, cuando Él está con nosotros, nos dice: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, y yo soy tu fortaleza en el tiempo de angustia. Tenemos que aprender a enfrentar los problemas en nuestros 5 sentidos, y eso solamente es con la ayuda de Dios. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, una cosa yo te puedo decir: se puede ser libre de todo esto. Se puede ser libre ¿cuándo? Cuando uno reconoce su necesidad, cuando uno reconoce y dice: sí, es cierto, o sea, yo necesito la ayuda de Dios, necesito la dirección en mi vida, necesito que alguien más fuerte que yo me ayude, porque yo con esto no puedo. Y yo quiero terminar diciéndote cuál es lo que la Biblia ofrece. Allá en Estados Unidos hubo un hombre, ya falleció, él se llamó David Wilkerson. Este hombre fundó unos centros de rehabilitación para drogadictos, para alcohólicos allá en Estados Unidos, con las pandillas de Nueva York, y era gente que estaba adicta a esas sustancias, y muchas de ellas eran de las más fuertes. Entonces esta persona empezó a descubrir lo que la Biblia dice. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 verso 18, dice la palabra de Dios. Voy a leer este texto, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que decía David Wilkerson? O sea, muchas veces nosotros, cuando no tenemos a Cristo, nos agarramos de cualquier cosa. Cuando hemos visto que algo, entre comillas, pensamos que nos ha dado resultado, entonces nos aferramos a ello y eso no lo soltamos, porque es lo único que nos ha dado fuerza, es lo único que a lo mejor nos ha hecho sentir bien en el momento de más necesidad que teníamos. Y a veces es precisamente esta huida, el alcohol. Entonces decía, una de las cosas que la Biblia nos muestra y nos promete es que si tú vienes a Cristo, si tú te entregas, si tú buscas a Dios, si tú le reconoces, si tú le pides perdón, si tú te apartas del pecado y vienes a Dios, Él te va a dar de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le pone una similitud entre lo que es la borrachera y el Espíritu Santo. Fíjate nada más, no que sea igual, sino que utiliza ese símil. Ahora, 4 cosas, 4 similitudes entre el estar lleno de vino, estar embriagado, y el estar lleno del Espíritu Santo. 4 similitudes entre el estar borracho y el estar lleno del Espíritu Santo. Número 1 es que el vino ahuyenta el temor. No hay nadie más valiente que una persona que esté bajo el influjo del alcohol. Es fascinante verlos, pero hacen de todo. Es capaz de brincar a la plaza de toros y torear al toro. Es capaz de cruzarse una avenida. Una persona bajo el influjo del alcohol se vuelve audaz, se vuelve a hacer cosas, salta una barda, se pone enfrente de una carretera pensando que ahí queriendo torear los carros. Piensa que es Superman, se pone a caminar por la barandilla de un balcón, y cuando se le ha pasado la borrachera, alguien va y le dice: oye, mira el video, te muestro el video de lo que estuviste haciendo, y la gente dice: eso hice yo. No hay nadie más valiente que un borracho. Pero en el caso de un borracho, su valentía es solamente vana, a veces es vergonzosa y a veces es ridícula. Y cuando se lo muestran, obviamente se siente la persona torpe, se siente la persona que dice: ¿cómo puede ser que yo haya hecho eso? No puede ser.
En mi sano juicio no lo haría. Bueno, el Espíritu Santo nos da ese poder. Ese poder nos lo da el Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder enfrentar las cosas como a veces nosotros hemos querido, o sea, para poder hablar de una manera con aquello que tienes el problema, con tus hijos, con la familia, para enfrentar una situación. O sea, el vino te hace perder el temor, pero obviamente para hacer cosas que no convienen. El Espíritu de Dios te hace perder el temor para que tú le puedas agradar a Él. ¿A qué le temes? Hay personas que viven en el temor y ese temor no te deja dormir. ¿A qué le temes? ¿En dónde buscas refugio a tus temores? Bueno, el único que puede hacerte libre de tus temores es Dios. Hay gente que tiene temor a la pobreza, a la muerte, al futuro, al hombre, a la calamidad, a la enfermedad. ¿A qué le temes? Solamente el Espíritu Santo te puede hacer libre de esos temores. En segundo lugar, el vino lo utilizan para aliviar las penas. Pregúntale a una persona que está así, o sea, pues me dejó la novia, se hundió mi negocio, tengo problemas en la casa y entonces me voy a tomar. Bueno, déjame decirte, el vino alivia las penas, pero solamente un rato. Pero por otro lado, te insensibiliza, te hace menos persona, es un alivio temporal, pasajero, te conduce más y más hacia la maldad. Hay disolución, dice la Biblia, hay disolución, hay desorden. Es una forma de evadirse de la vida, anestesia la razón, anestesia el corazón. Bueno, lo contrario sucede con el Espíritu Santo. El único que puede traer verdadero alivio a tu vida es el Espíritu de Dios, porque Él te hace sensible a la necesidad real de tu vida y te hace sensible a la vida espiritual. El Espíritu Santo sí sana tus heridas, el Espíritu Santo sí trata como un bálsamo espiritual en tu vida. Entonces, ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu pena? ¿Cuáles son tus tristezas? El Espíritu Santo es el que puede hacer eso en tu vida. En tercer lugar, el vino transforma nuestro carácter, nos transforma, degenera nuestra personalidad. Aquel que bebe más de la cuenta, ¿cómo se vuelve? Irascible, violento, impaciente, egoísta. Se vuelve de esa manera. Bueno, así como el vino transforma el carácter, el Espíritu Santo verdaderamente es el único que puede transformar tu carácter completamente, pero para bien, para ser esa persona que Dios quiere que seas. O sea, necesitas cambiar. Necesitas tener más paciencia, necesitas controlar tu ira, necesitas ser más prudente, necesitas a Dios, necesitas al Espíritu de Dios. Y número 4, el vino te hace hablar. No hay persona que hable más que una persona que está bajo el influjo del alcohol. Habla y habla y habla hasta por los codos, ¿no? Una persona que no habla, cuando está bajo el influjo del alcohol, habla hasta por los codos, te hace hablar. Y hasta hay un dicho, ¿verdad? Los borrachos y los niños dicen la verdad y dicen todo. Habla y habla y habla, y Proverbios leímos, dice, y tu corazón hablará perversidades. La gente va insultando en las calles, diciendo cosas que no convienen, insultando a todo el mundo, abrazando un poste, hablando solo. Bueno, lo mismo sucede con el Espíritu Santo, pero en un sentido contrario. Mientras el vino te hace hablar palabras incorrectas, el Espíritu Santo te hace hablar aquello que sí agrada a Dios, aquello que sí agrada a Dios y aquello que trae bendición y unión en la familia, alabanza, bendiciones, palabras de edificación. Entonces, 4 cosas que hace el vino y 4 cosas que hace el Espíritu Santo. Número 1, repito, es el temor,
El vino ahuyenta el temor, el Espíritu Santo es el que nos hace valientes para enfrentar los problemas en la realidad de la vida. En segundo lugar, el vino alivia las penas momentáneamente, es el Espíritu Santo el único que puede traer bálsamo a tus heridas. En tercer lugar, el vino transforma el carácter, pero para mal, te vuelve una persona totalmente irascible, violenta, egoísta. El Espíritu Santo transforma tu personalidad, pero te hace una persona que agrade a Dios, te da el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos cambia y nos transforma como Cristo Jesús. Y número 4, el vino te hace hablar. Te hace hablar palabras necias, palabras incorrectas. El Espíritu Santo te hará hablar lo que es correcto, lo que es de edificación para tu vida. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿A qué nos invita Dios? En lugar de ser lleno del vino, seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se puede hacer? Buscando a Dios, arrepintiéndote, pidiéndole la ayuda a Dios. Y mira, hay muchas personas que han salido, yo conozco muchas personas que han salido del alcohol, han dejado el alcohol y sus vidas se han transformado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ha hecho ese milagro en sus vidas. Entonces, esta es la reflexión, este es el tema de este día. Le pedimos a Dios que nos ayude, y yo sé que entre nosotros habrá personas que tengan ese problema. Habrá personas que estén bajo esa influencia, y pues le pedimos a Dios en este día que Él se glorifique, porque así como lo ha hecho en unos, lo puede hacer con cada uno de ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tener un momento de oración y pedir a Dios que Él ayude, aún las familias, los hijos. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y es eficaz. Ayuda, Señor, que en este tema que hoy se ha visto se pueda quedar con esto que tu Espíritu Santo hace, Señor. Tú ahuyentas el temor, tú nos transformas, tú nos haces hablar, pero para edificación, Señor, y tú nos haces libres. Señor, tu palabra dice: al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Señor, yo te pido que traigas libertad. Señor, tú sabes quién, Señor, o tal vez hay aquí personas que tengan conocidos, familiares bajo este problema, bajo esta circunstancia, pero mayor eres tú, Señor. Padre, que pueda haber un despertamiento a esta realidad. Que no se le llame enfermedad, que se le llame como tú le llames, como tú le llamas pecado, Dios, para que se pueda buscar la ayuda del médico celestial, la ayuda de Dios. Señor, te ruego que tú selles esta palabra en los corazones, en el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Así es. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Se necesita una renovación, Renuévame, la intervención de tu Espíritu, Señor Jesús. la vida del Espíritu, Señor. Pon en mí tu corazón. Pedir a Dios, ayúdame, Señor. Porque todo lo que hay
Ven, Señor. dentro de mí. Ayúdanos. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Oh, Señor, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Gracias, de Señor. ti. Necesita más de ti. así es, Señor. Necesita más de ti. Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, pues nuevamente, al igual que hace 8 días, es un tema que, como sabemos, pues no es privativo nada más de adolescentes, de jóvenes, sino también de jóvenes maduros, de adultos. Es algo que ha estado golpeando familias, sociedades, y bueno, pues gracias a Dios, luego falta tiempo, es poco el tiempo que tenemos aquí en el trabajo que le hemos dado para poder abordar los temas de la manera más correcta. ¿Y a qué me refiero? Hay mucha información, mucha información que faltaría poder exponer para poder entender hasta dónde puede llegar, por ejemplo, este tipo de problemáticas. Ahorita que estaba hablando el hermano, al igual que hace 8 días, hablaba del tabaquismo. Yo fui un hombre fumador. Mi esposa, después de que estuve aquí enfrente y yo comenté que me fumaba una cajetilla de cigarrillos diaria, me dice, no, dice, ya llegabas a la cajetilla y media. Fui un hombre muy fumador. Y precisamente también comentaba pues de ese verso que ahorita hablaba el hermano, donde dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo les decía que en todos mis esfuerzos pues siempre fracasó mi fuerza de voluntad para poder dejar el cigarrillo. Lo mismo, también fui una persona bebedora. Yo fui una persona que pues digo, de esos no creo que hayan aquí, voy a hablar de mí. Llegaba el viernes, jueves, viernes, y empezaba una tremenda impaciencia, una situación de ansiedad, en donde yo esperaba que llegaran las 6, 7 de la tarde, porque estaba finalizando el viernes y sabía que era el momento en el que iba a empezar a organizar o ver qué era lo que iba a hacer con mis amigos o mis cuates, dónde nos íbamos a ver para ir a echar la copa, para iniciar el baile. Era viernes y de verdad era una ansiedad, una situación que digo, pues sabemos que fue cambiando, cuando menos en mi persona fue cambiando. Yo creo que
de los que beban aquí, pues a lo mejor no, pero en mí sí fue cambiando. Empecé bebiendo precisamente socialmente, todo muy tranquilo, muy agradable, muy bonito, el baile, la fiesta, y pues no se hace tanto el feo. Pero después, conforme fue avanzando esto, empezaron a haber tragedias de todo tipo, tragedias en donde mi borrachera la terminaba sin saber exactamente. Bueno, yo decía que no sabía muchas cosas que a lo mejor había hecho, pero sí lo sabía, me avergonzaba reconocerlo más bien. Terminar, lamentablemente, y lo digo con vergüenza porque está aquí mi esposa, pero terminar en adulterios, terminar con una mujer que no es mi esposa, llegar a casa, mirarla a los ojos y saber lo que había hecho, completamente redargüido o sintiéndome muy mal en mi alma, porque sabía que había fallado. ¿Saben? Y después, cuando Dios trae conciencia a mi vida, cuando me convierto, cuando conozco a Dios, y el empezar a repasar todos esos episodios de mi vida, donde no precisamente recordaba cuántas ocasiones había caído en ese tipo de pecados, sí propiciados por el influjo del alcohol o por haber estado alcoholizado, pero llegó el momento en que un amigo muy cercano de nosotros nos dieron la noticia de que estaba enfermo. Él estaba enfermo él se contagió de VIH y falleció por VIH, por SIDA. Y cuando yo comienzo a ver la película de quién había sido yo, todo lo que había hecho, y en esas noches de alcoholismo, que había estado con una mujer diferente a mi esposa, y cuando yo conozco a Dios y recorro esa película, tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo el simple hecho de pensar que yo pudiera ser una persona candidata, lo fui, a que pudiera estar infectado por VIH. ¿Qué me podía diferenciar de mi amigo con el cual había compartido fiesta? Si él murió contagiado, ¿por qué yo podría estar exento de ello? Me dio mucho miedo. Yo recuerdo que cuando fui a hacerme la prueba de ELISA, le llaman, así se llama el estudio para detectar si hay el virus en uno. Cuando yo estaba en el hospital, en el Capacit, le llaman, así se llama el hospital, era tanto mi miedo que yo me metí al baño llorando, de rodillas, postrado al suelo. Yo le rogaba a Dios que no fuera a estar infectado, porque no sabría cómo decírselo a mi esposa o cómo hacer con esa carga, cómo hacer con eso. Pues yo les digo a ustedes que si se han visto en este espejo, procuren pensarlo. Procuren pensarlo. Si se han emborrachado y la borrachera los ha llevado a desinhibirse, porque eso es lo que provoca el alcohol, y han terminado en la fiesta enredados con amigas, amigos, compañeros, compañeras, yo no sé. Piénsenlo. Si es que son casados, si tienen una esposa o un esposo en casa. Porque algo les aseguro, nada los vuelve diferentes a lo que pasó con mi amigo o a lo que experimentó un servidor. Aun cuando fui a recoger el resultado, tuvieron que pasar 4 o 5 días, no recuerdo. Yo anduve todos esos días con la boca amarga, con la boca seca, muy preocupado, tenía mucho miedo. Y saben, no fui yo solo, fuimos varios amigos que sabíamos que habíamos tenido una vida disipada y todos estábamos igual de preocupados.
Pero resulta que cuando vamos a que nos entreguen los estudios, a la mayoría de mis amigos los pasan y les dan la noticia de que todo estaba en orden. Y a mí no me llamaron. Y más me empecé a preocupar. Y más me preocupaba porque veo que todos pasan, como que los médicos se desocupan y a mí no me llamaban. Pero el que sí estaba ocupado era el psicólogo del hospital, con otro paciente, otra persona. Y en mi mente estaba, no, de seguro yo estoy contagiado. Están esperando a que se desocupe el psicólogo para que me dé la noticia, para que me diga que yo estoy en un problema. Gracias a Dios no fue así. Gracias a Dios no fue así, pero yo creo que vio tanto mi miedo, mi temor, el médico que me preguntó ¿cómo se siente? Le digo, me siento muy mal, dime cómo estoy. Yo llevaba prisa por saber cuál era mi condición. Y esa persona me dice, gracias a Dios usted está bien, no está infectado ni tiene ningún problema. Pero como Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿no? Pues ni aún yo te condeno, vete y no peques más. Así yo escuché a este médico, me dice, no tienes nada, pero yo te sugiero que ya no andes en ello ni lo vuelvas a hacer. Si eres casado y tienes esposa, está con tu esposa. Yo tenía poco de haberme convertido. Le pedí a los muchachos, porque este tipo de escenas o este tipo de cosas normalmente no es lo que nos ponen precisamente cuando, como decía hace 8 días el hermano, predicando acerca del tabaquismo, son cosas que no nos muestran los comerciales. Normalmente los comerciales o cuando se promueve el alcohol o en el televisor o en comerciales, nosotros lo que vemos es gente bien vestida, importante, en medios ahí así muy padres, ¿verdad? Pero no nos habla de todo lo que hay detrás. Y precisamente el alcohol, una de las características, como lo dice la palabra de Dios, entra más por la vista. Normalmente no se exhiben a las personas tomando la copa, sino se pone a la persona y ponen ahí el vaso de cerveza sudadito o la botella de la cerveza bien fría o cosas así, y más entra por la vista que por ver cómo alguien está bebiéndolo. Entonces yo le pedí, me acordé de este accidente. Este fue un accidente, ¿hace cuánto sucedió, Andresito? ¿De qué año es? 2, 3 años, no recuerdo. Pero esta fue una noticia que sucedió en una mañana. Un carro BMW sobre Reforma se impactó en un poste. No sé si ustedes recuerdan ese accidente, fue muy mencionado. El vehículo terminó literalmente partido en dos. Literalmente terminó partido en dos. Eran personas, amigos, como ustedes y como yo alguna vez lo hice, que se juntaron seguramente para ir a echar la copa. Fueron a un lugar, estuvieron divertidos, estuvieron festejando. Lo que seguía después de esto a lo mejor era terminar la borrachera en la casa de alguno de ellos o en algún otro lugar, y a lo mejor iban a terminar, como sucedió con un servidor, pues enredados en el alcohol, ya influenciados, a lo mejor terminaban en relaciones sexuales, yo no sé. Pero este carro terminó partido en dos. Pero ¿saben cuál es lo que quería reflejar sobre todo aquí? No sé si está la escena donde se ve el conductor. El conductor salió ileso. El conductor salió ileso. Todos sus amigos, iban 4 personas, si mal no recuerdo. Entre ellas, el conductor, ahí se ve los cuerpos, muchos de ellos desmembrados, pero el conductor quedó sentado al volante sin entender qué estaba pasando. Ileso. Y llegaban los reporteros y le preguntaban, oye, ¿te das cuenta de lo que acaba de suceder? Y la persona no entendía. Estaba alcoholizado, aparte de turbado por el accidente, pero estaba alcoholizado, no entendía él qué había sucedido. Pero hay una escena donde él se ve sentado al volante en el vehículo literalmente, y todos los demás muertos, desmembrados. Fue una noche de fiesta, una noche de copas, una noche en la cual pensaban que todo iba a salir bien. Y hablo también por mí mismo, porque cuando se está en estas condiciones, ¿saben? Uno dice,
no, yo borracho manejo mejor que en juicio. No sé si alguna vez han escuchado eso. Yo lo llegué a decir. Yo borracho manejo mejor que en juicio. Aquí creo que se veía un poco ahí se ve el hombre. Está sentado al volante, ileso. A él no le pasó nada. ¿Saben? Cuando uno bebe, pueden suceder cosas tan trágicas como estas, o pueden suceder cosas tan trágicas como la que acabo de comentar, en donde cuando después de la borrachera viene lo que le llamamos la cruda, esos momentos de tristeza, de soledad, de decepción, de deshonra, es de verdad impresionante. Esto es realmente lo que ocasiona el alcoholismo. No es verdad que es el mundo sol y las chicas en la playa y ahí los jóvenes fornidos jugando. No es cierto, ese no es el escenario. Esos son los escenarios reales. Saben, yo sé que muchos de los que estamos aquí a lo mejor bebemos y luego manejamos bajo el influjo del alcohol. Saben, a lo mejor lo de menos es que se pierda una unidad. Lo peor es que se puedan perder sus propias vidas y que una familia pueda perder al padre de familia o pueda perder a la madre de familia, o que unos padres puedan perder a su hijo porque no alcanzan a entender hacia dónde están yendo, a dónde se están metiendo. ¿Saben? El alcohol va a seguir avanzando, el alcoholismo va a seguir haciendo estragos en las personas y cada vez se va a ir bebiendo más. Por último, le pedí a los muchachos, porque mencionó ese verso el hermano de Juan, donde habla de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace 8 días también lo mencionábamos. Si pones lo que dice ese verso, es lo siguiente, habla precisamente de que el pecado, dice, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y saben, así como lo dije hace 8 días, cuando yo fumaba, yo era también de los que opinaba, no, un cigarro a mí no me gobierna. En el momento que yo quiera, dejo de fumar. También sucede con el alcohol, Era de los que yo lo decía así, a lo mejor hay muchos aquí que también piensen igual. No, el alcohol a mí no me domina ni me gobierna. En el momento que yo quiera, dejo de beber. Pregúntenselo al siguiente viernes. Pregúntenselo al siguiente viernes. Pregúntenselo en el momento que estén influenciados y motivados entre cuates porque se están organizando a ver si sí es cierto que pueden gobernarlo, que pueden decidir, no lo hago. ¿Saben? Por eso Dios es bueno y es claro en su palabra, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se vuelve esclavo uno. Se vuelve uno esclavo del cigarro, se vuelve esclavo uno del alcohol. Muchas personas se vuelven esclavas de las cuestiones sexuales, de la pornografía. Pero dice algo hermoso. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez enfatizando, si algún día ustedes quieren experimentar la libertad de no estar esclavizados a un cigarrillo, de no estar esclavizados a una copa de alcohol, de no estar esclavizados a las cuestiones sexuales, de no estar esclavizados a la mentira, ahora la llaman también enfermedad, mitomanía, ¿verdad? O no quieren estar esclavizados al robo, que le llaman
cleptomanía, cleptómanos. ¿Saben? Dios puede traer libertad a nuestras vidas y la persona deja de ser esclava de ello. Pero solo hasta este momento, hasta que el Espíritu Santo viene a habitar en la vida de cada uno de nosotros. Corintios dice que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Hasta que no venga Jesús a sus vidas, no van a poder tener libertad. Y lamentablemente pueden seguir esclavizados o van a seguir viviendo estas esclavitudes. Entonces, jóvenes, nuevamente yo les quiero seguir invitando a que no desaprovechen la oportunidad de seguir entendiendo lo que Dios quiere hablarnos. Entiendo que hay muchos que estos temas o esto que se está hablando puedan decir, no me es importante, no es mi tiempo, no es a mí todavía no me toca, Dios a mí todavía no me ha llamado. Cada quien en su tiempo. Hay quienes hasta dicen, la Biblia dice, ¿no?, que la hoja del árbol no se mueve si no es por su voluntad. Bueno, sí es cierto que la hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios, pero no lo dice en la Biblia. Así que hasta que Dios quiera, pues a mí me va a tocar. No, Dios diario quiere, y Dios siempre quiere que cambien sus vidas. Entonces, bueno, yo me despido nada más tratando de pedirles que reflexionen en esto. Lamentablemente lo que vimos en las imágenes no es lo que promueven los comerciales donde se promueve el alcohol, pero esas son realidades, son verdades. Y también de la experiencia propia que les acabo de hablar, son realidades, son verdades. Entonces, considérenlo. Muchas personas, mujeres, hombres, han terminado teniendo familia fuera de sus matrimonios en una noche de copas, obviamente embarazos no deseados, y hijos que van a crecer lamentablemente con muchas carencias, con muchos problemas, porque no están dentro del núcleo familiar. Pero bueno, muchas gracias, jóvenes, estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.